Cordiales saludos para todos. ¿Quién les habla? La profesora doctora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de biología estaremos desarrollando la capacidad Analiza la estructura y función de las células procariotas y eucariotas, con el tema el núcleo. ¿Cuáles son los indicadores? Reconoce los componentes del núcleo, ilustra la estructura del núcleo celular, identifica la función de los cromosomas y reconoce la importancia biológica del núcleo. Entonces comenzamos con un pequeño repaso recordando que la célula es la unidad estructural funcional básica de todo ser vivo, o es la unidad anatómica y fisiológica más pequeña y vital para todos los organismos vivos. También recordamos que las células procariotas son organismos unicelulares sin núcleo y los organismos eucariotas son unicelulares o pluricelulares con núcleo y citoplasma. También recordamos las funciones de las células. ¿Cuáles son? Relación, nutrición, reproducción. Aquí en la imagen vemos dos células, una célula eucariota y otra procariota. ¿Cuál es la diferencia? En que la célula procariota no tiene núcleo y la célula eucariota presenta núcleo y citoplasma. El representante de las células procariotas generalmente pertenecen al grupo de las bacterias. Acá tenemos a nuestra célula eucariota. Vamos a repasar un poquito las partes. Tenemos al núcleo, tenemos dentro del núcleo el nucleolo, después tenemos el citoplasma y en ella los organelos. Tenemos a las mitocondrias, ribosomas, lisosomas, vacuolas, retículo endoplásmico y mitocondrias. Comencemos con la clase del núcleo. Para comenzar vamos a ver cuáles son las partes del núcleo. Tenemos la envoltura nuclear, el nucleoplasma o jugo nuclear, los nucleolos y la cromatina o cromosomas. El núcleo es la estructura característica de la célula eucariota. Es un orgánulo más prominente, un componente de mayor tamaño. El término núcleo se relaciona con el griego carión y que significa en otras terminologías, por ejemplo, eucariota, que hace referencia a la célula que posee un núcleo. La cariolinfa es el líquido presente en el núcleo. La carioteca es la envoltura nuclear y la cariocinesis implica división celular. Por lo general, el núcleo tiene una forma esférica u ovoide. Su tamaño es de 5 micrómetros. ¿Y dónde está ubicado? Generalmente en la parte central de la célula. El núcleo contiene la mayor parte de la información genética de la célula en la molécula del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Ahora veremos la envoltura nuclear. A diferencia de la membrana plasmática, está formada por dos membranas concéntricas, separados por un espacio intermembrana. Por supuesto, una va a conectar con el citoplasma y la otra con el interior del núcleo. ¿Y qué tenemos ahí? El nucleoplasma o jugo nuclear. También tenemos poros nucleares que conectan a las dos membranas entre sí y al nucleoplasma con el citoplasma, al tiempo que regulan el paso de sustancias. Cada membrana presenta una bicapa de fosfolípidos y proteínas incluidas. Luego tenemos el jugo nuclear, o llamado también nucleoplasma. También es conocido con el nombre de cariolinfa o carioplasma. Es el medio interno acuoso del núcleo y en su contenido se encuentran inmersos los componentes nucleares principales, el nucleolo y el material genético. ¿Qué es el nucleolo? Pueden encontrarse más de uno por núcleo. Es una estructura compacta de moléculas de
ácido ribonucleico, el ARN. Contiene un organizador nucleolar, la región donde se sintetiza este ARN ribosómico. Luego tenemos la cromatina o cromosomas, constituidos de ADN y proteínas que forma el material genético de la célula. Los filamentos de ADN y proteínas se observan largos y delgados porque se encuentran en forma extendida y desenrollada. El material genético adopta el nombre de cromatina y esto ocurre durante la interfase, es decir, si la célula no está en división. Cuando los filamentos de ADN y sus proteínas asociadas se visualizan cortos, gruesos, formando una estructura compacta porque están espiralizados y condensados, el material genético de la célula recibe el nombre de cromosoma. Ahí tenemos las partes del cromosoma, tenemos las cromátidas, el telómero, el centrómero, el brazo corto y el brazo largo. Como conclusión podemos decir que la función del núcleo es mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión genética. Por ello se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. Y recordando cuáles son sus partes principales: la envoltura nuclear, el nucleoplasma o jugo nuclear, los nucleolos y la cromatina o cromosomas. Tienen su material de lectura y las actividades previstas. Muchas gracias.